pero querías hacer cine. Entre la pasión, el arte y el caos, conversemos juntos. No ser equipo, de no ser paros. Hola, bienvenidos a... De no convivencia. Tal vez me recuerden por películas. Está muy cabrón. Bueno, Julio Bertelli, coequipero, viejo amigo. Aquí andamos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Siempre con un whisky. Siempre con su whisky. Siempre con un whisky. Como debe de ser. Me falta mi puro, pero bueno, ya está mal visto. Ya no se fuma. Ya no se fuma. Julio estudió cinematografía en la AMSI. Luego estudiaste en el CCC. Y luego estudiaste en el CUEC. En el CUEC fue un pequeño diplomado. Un diplomado. ¿No? Todo en ¿Cuál fue guión. de visita? Al CUEC fui un fin de semana a visitar. Tengo amigos. Y pues tremendo escritor y coequipero del señor Rendón. Aquí andamos, y por aquí consiguiente andamos. de nosotros durante chingos de años. Correcto. Bienvenido, gracias por Muchas estar gracias. aquí. Siempre es un Y gusto. Chema. Son tantos años. Es esta carrera inmensa tuya. Estábamos revisando tu currículum y decíamos que ¿qué vamos a decir de Chema? ¿Qué vamos a decir de Chema si tiene tremendos éxitos detrás? Si tienes películas que marcaron un hito, que marcaron una diferencia en la cinematografía nacional. Sí las tienes. Sí las tienes. Por esta. Por mencionar una. No, Amarte duele. Sí. Ha sido una película muy importante. Cansada de besar sapos. También, en su momento. Sí. Esa película fue la película que marcó la distancia entre el cine de antes, el cine chafa, el cine barato, el cine que no llevaba a nadie a las salas. Y esa película hizo un taquillón, no, espectacular. Sí, comedia romántica. El blockbuster mexicano. El blockbuster mexicano de esa época. Sí. Y a partir de ahí, pues ya venimos todos detrás de esa peli. Chema, Todos. Sí, bastante. Chema es como el tiburón de tiburón. Es como el tiburón. Ok. Ok, sí. Y pues Arráncame no sé la si- vida. Arráncame la vida, ya le dije Arráncame la vida, que fue un Pues hito sí, también, muy importante. tremendo, Sí. película. Arráncame unos besos. Fue la Arráncame más los cara besos. en su época. Eso sí. Dineral, Dineral la para época. Arráncame el presupuesto. Sí, Arráncame el sí, presupuesto. la recreación histórica nunca se había cerrado el Zócalo para filmar. Ah, sí. Sí, cosas muy cabronas. Arráncame la vida fue muy importante. Y muy importante en tu vida personal también. También, por un ratito. Por un etapa. ratote. Un ratito. Bueno. Sí puedo comer de Pero esto, bueno, ¿no? vienes de una familia, de una alcurnia muy importante. Y de una trayectoria cabroncísima dentro de la dramaturgia, dentro de la cinematografía, dentro del espectáculo y del arte. Y yo creo que eso es un compromiso muy cabrón. Y cuéntame qué tan difícil es vivir esto en las nuevas generaciones, cómo enganchas con todo lo que te dicen tus padres, con lo que te dicen tus tíos, con toda esa carga emocional. ¿Cómo eres José María de Tavira, que eres tú, sin toda esa carga? ¿Y cómo lo capitalizas y lo echas para adelante para bien? Ay, pues quién sabe, pero bueno, te puedo decir que mi familia es básicamente de teatro, ¿no? Y mis hermanos y yo crecimos en el teatro y digamos que la figura de mi padre, que es muy importante, radica sobre todo en el teatro. Pero yo tuve una relación personal de suerte con el cine. Yo empecé con el cine realmente y mi carrera ha sido principalmente en la pantalla. Me considero una persona de teatro, pero la verdad es que tengo una carrera muy corta en los escenarios. Yo soy más bien un actor de pantalla, de cine primordialmente y de televisión. Entonces, pues yo creo que así yo me he de alguna manera desmarcado un poco de la tradición familiar que es primordialmente los escenarios de teatro y me he hecho mi carrera en este otro rubro que es hermano, pero que es otra cosa. Y bueno, pues digamos que ahora sí que yo como lo pienso es... luego es muy evidente con los futbolistas hijos de futbolistas, ¿no? Ajá. Que puedes decir... como el Chaquito Jiménez, punto, ¿no? Sí, su papá es futbolista y es un futbolista muy importante, pero el Chaquito Jiménez juega, ¿no? Le fue más fácil al Chaquito Jiménez ser futbolista
Sí, seguramente, porque iba a los entrenamientos todos los días, porque tuvo los... Pero juega o no juega, ¿no? Totalmente. Y entonces yo creo que así solito, ¿cómo te haces tu propia carrera? Pues jugando a la actuación tú solito, y lo que la gente va a opinar de ti es lo que hagas tú en la cancha y no cómo te llamas, pues. Eso. Yo sí lo casteé por su apellido. Por su apellido. Sí. O sea, solamente dijiste, ¿dónde están los apellidos A ver. famosos? Pásenme la lista de los... Y ya, ¿Quién? de Tavira. Bueno, traigan. Tráiganle. ¿Yo qué? O sea, ¿de dónde sale el hambre? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo dijiste, me voy a dedicar a qué? Porque además, o sea, eres pero escritor, pero director, pero ahora showrunner, muy actor, muy emotivo. Histriónico. Muy histriónico, Divo. exacto. Digamos que muy histriónico. ¿De dónde sale? Ay, yo creo que no me ponían atención de chiquito. Es un niño No sin sé. amor. Papás, ténganle amor a sus hijos. Sí, tengan amor a sus hijos. No sé, fíjate. Creo que si me remonto como a mis memorias más primígenas. Primigenias. Bueno, el acento. La ortografía no es muy fuerte, soy escritor, pero el programa me lo corrige. No sé. Creo que yo me enamoré del cine viéndolo como espectador. O sea, como viviendo la experiencia de la sala y de ¿Quién te llevaba? Me llevaba mi hermana, me llevaba mi papá, me llevaba mi mamá. O sea, sí era como un viaje familiar. Y luego empecé a ir con quien me quisiera llevar. O sea, para mí el mejor plan a la fecha sigue siendo ir al cine y meterme en una... O sea, yo podría echarme 3 películas al hilo, así de... Yo conozco poca gente que vea más películas que yo, sí. Y es como de mis grandes disfrutes de la vida. O sea, sí, digo, ya la profesionalización pues las ves con otros ojos, pero la experiencia cinematográfica creo que fue lo que me transformó. Y me acuerdo de muy chiquito de hacer obritas y de hacer como con los amigos y siempre cualquier pretexto buscar la oportunidad de protagonizar, de estar ahí, ¿sabes? Como contando el cuento y metido en el cuento y empecé a escribir muy chico, también eso es cierto. Sí, mi familia viene tienen una editorial, mi papá, fundada por mi abuelo, y pues crecer entre libros yo creo que de alguna manera generó un interés. Entonces sí, la ficción es como un refugio ahí, muy querido y muy sagrado para mí. ¿Cuál ha sido el proyecto más difícil en tu carrera? Yo creo que el más difícil fue mi ópera prima, que se llama Yo Fausto, que era un dramón sobre la esquizofrenia, y fue muy retador todo. O sea, desde el escribirlo me tardé 2 años, luego el financiarlo porque no fue con ningún estímulo de nada, o sea, fue por inversión privada, y luego pues, el enfrentarme a... Sí, filmarla es una cosa, y luego qué haces con la pinche película, ¿no? O sea, porque yo Claro. en ese momento no estaba, digamos que, respaldado por una casa productora más grande o con gente con más experiencia. Entonces fue irme a los guamazos yo solo a ver cómo iba a estar la distribución y cómo iba a ser el mercadeo de la película. Y bueno, mucha curva de aprendizaje, pero también a un costo de... Si no se completa el círculo virtuoso, o sea, si no tienes como la vuelta completa desde que escribes, produces, entregas y exhibes, pues no va a ningún lado. Y Sí, eso sí, sí. es Esa lo era que mi pregunta. es muy cabrón. Ahora que vas a estrenar tu siguiente película, ¿ya aprendiste a no hacerlo todo tú? Sí, sí, o sea, claro que hay una curva de aprendizaje, ¿no? Y también saber delegar y saber soltar. Que, a ver, también entendamos que el cine independiente muchas veces es por la necesidad, no porque no quiera soltarlo, ¿no? A veces. Pero bueno, pero no, sí. Dijera Daniel Ese Tobar, círculo virtuoso. Barea. Como dice Barea. Moña. Barea. Nah, con esta otra película, una gran curva Daniel de Tobar, aprendizaje. protagonista de esta película. I know. Ya la verán, ya la I verán. know. La distribución es algo muy cabrón. Muy Y cabrón. es algo que nos pasó, por ejemplo, en Dogma. Hablemos de Dogma. Hablemos de Dogma. Hablemos de Dogma. Hablemos de Dogma. Qué aventura, Dogma. Qué bonito. Primero,
Cuéntame, Joe, ¿qué fue lo más cabrón que pasó en Dogma? No, lo más cabrón, no, en lo positivo fue trabajar con Carlos Carrera. Fue increíble. Maestro. Sí, o sea, poder tener en un set de primera mano a uno de los monstruos del cine nacional, increíble. Y además ver como su manera de manejar un set y su claridad y su paz. Sus muñequitos, o sea, como que fue un gran regalo de Dogma. Y luego enfrentarte a la realidad de que es producir series en México. No, yo nunca había hecho un proyecto, deja tú, de nada, de ese tamaño, con esas proporciones, ese dinero, y descubrir que no alcanza, y descubrir que si escribiste una cosa ambiciosísima y alguien dijo, jajaja, me encanta. Y luego autorizó un tercio del presupuesto. Esa fue la primera vez que nos enfrentamos a la realidad de el guión versus la lana. Juntos, ¿no? O sea, nos pasó nivel, juntos, sí. A ese nivel, porque además había un compromiso de un delivery tal. Sí. Y era muy impresionante cómo de verdad el guión era de este tamaño, this big, y el dinero que teníamos era de la mitad o de la tercera parte. Sí, era Fue muy duro porque ahí estaba el guión greenlightado, aprobado por un estudio, y no podíamos, o sea, solo no podíamos. Sí. Entonces, ¿qué nos salvó? Pues nos agarramos ahí entre todos y dijimos, ahí va. El equipo. Y creímos, confiamos, lloramos, nos llevaba la chingada, nos llevaba la lluvia, nos llevaba el día cuando tenía que ser noche, nos llevaba la noche cuando tenía que ser día, y nos agarrábamos de las manos y decíamos, ¡no importa! Sí. Ahorita que pase, vamos a filmar. No, hubieron cosas muy cañonas. Sí, hay muchos que no se pueden contar. Hay muchos que no se pueden contar, porque creo que éramos muy aventados, muy temerarios, muy jóvenes, sí. No tan profesionales como ahora, y de verdad era como, no importa, el crew, el cast, todos decíamos, vamos a rifarnos y vamos a hacerlo. Y creo que había un genuino sentimiento como de confianza en el material y de que estábamos como empujando por algo que no se había hecho en México y que no se había probado. O sea, pues era una ciencia ficción ahí muy rara, como un thriller paranormal. Entonces pasaban sangres y cosas, o sea, eran muchos efectos. Todo el tiempo, todos los días eran los indios atacan. Todos los días. Sangre, VFX, sí. Cosas que de pronto eran físicas porque extras, no había de otras. Extras. Y muy gracias a la gran mano de Carlos, fue que era complejo, pero Carlos resolvía. Y para mí mi gran aprendizaje ahí fue eso, ver a alguien muy diestro resolver. O sea, como pasarla fácil. Y y soltaba y repartía juego para todos lados y de repente era una montaña esto y era muy chido porque me acuerdo, tiene los dedos súper elásticos, Carlos. Entonces sí, los hacía así. Todo el tiempo estoy estresado y entonces me decía, vamos a fumar. Sí. Y entonces salía y se prendía un cigarro. Y no hablábamos, nada más yo lo acompañaba a fumar afuera, es que mientras casi no habla. Fumaba y se movía los dedos en toda la cara y se fumaba un cigarro y me preguntaba algo como, ¿tú qué piensas de...? Y caminaba, no sé qué, estaba y la resolvía y resolviendo y regresaba. Qué maravilla. Era padrísimo verlo trabajar y era increíble. Y sí fue aprenderle mucho de eso, de decir, ok, nos puede estar... Y qué paciencia. Sí. Muy impresionante porque éramos muy novatos. Estábamos haciendo una serie por primera vez, pero era una serie gigante. 13 capítulos, además, de la primera camada de series mexicanas. Y entonces, sí 13 capítulos. Por el 2015, 2014. Ajá. Uh-huh. Y de 1 hora. Entonces, además, y aprender a eso, a mantenerlo del tamaño, que el capítulo te salga de las páginas, que no te pases del tiempo interno, o sea, como mucho... El ritmo de todo. Mucho ritmo. Yo había escrito cosas así y él lo condensaba y lo hacía muchísimo más chiquito, y la forma de filmar, yo 2 veces me acerqué estúpidamente y cínicamente y yo muy mal, y él, se lo agradezco toda mi vida y lo admiro cada día más, me decía, oiga maestro, ¿no le hará falta por aquí
Un tijeretazo. Un planito. Un planito aquí para que se termine de aquí, contar o para proteger. Mi Moni, mira, a ver. La voy a cortar así, 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 así. En su cabeza lo tenía todo. Sí. Pero con todo gusto, si tú la quieres, la hacemos. Solo que nos pica el tiempo un poquito. Eso tú pagas, Y al yo final, así, ¿no? para atrás, así, cállate, cállate. Qué oso estarle diciendo esto al señor maestro Carlos Carrera. Claro. Pero con esa empatía y con esa cercanía y con ese cariño de decirte, de explicarte, de llevarte con toda calma, con toda paz, con mucho Qué amor. chido, qué chido. No, un maestro. Yo creo que tienes razón. Carlos Carrera Sí. nos ayudó muchísimo Él. a terminar esa serie. Sí, de porque, esa forma. porque pasan muchas cosas muy complejas, pero Carlos estaba ahí siempre. Para sacarlo. Y yo me acuerdo, a mí me tocó mi primer día de... o sea, yo venía de hacer videoclips y venía como tenía mis cortos y ya conocía a Leo, ya habíamos escrito una serie antes, justo Julio y yo, y con él. Y entonces me tocó mi primer día de filmación ahí en una cantina en el centro. Entonces, pues tuve que compartir set con él porque pues, él ya hace esas locaciones a las que nada más puedo decir una vez. Y entonces, pues Carlos hizo lo suyo, no sé qué, se apuró. A mí me tocaba una escenita y me pusieron en medio del llamado, mi escena. Y entonces, hubo como un momento ahí, me dio como o sea, me hizo espacio, fue muy, qué bien, muy bonito. qué buena onda. Y en vez de salirse y desentenderse y nada, se sentó ahí al lado de mí. Ahí estaba Julio también. Sí, y estaba Dama. es un team player. Sí. O sea, no es un cuate que... Además, por la carrera que tenía ya en ese momento, fácilmente pudo haber sido como estos pinches niños pendejos, ¿no? Nos pudo haber bastardeado y pendejeado y hecho un lado. Yo aquí soy el... Pero no, al don chingón. contrario, Uf, abrazaba. Muy. Entonces, sí. muy. Esa resiliencia y ese cariño y ese equipo, yo Sí. creo que a todos, a todo el cast, a todo el crew y a nosotros, porque de veras había días que decíamos, es que esto es imposible. Y de pronto se volvía posible. Y ahí está. Y La ahí puedes está. ver en VIX. ¿En VIX? En VIX. En VIX. Nunca la vi, pero la voy a ver. Vela. Ya me la vendieron. Ya me la vendieron. Vela. Y te vas a acordar Es de y sustos y vas de a sentir chistes. el amorcito. Órale. Carlos Carrera decía que la debíamos de haber hecho en comedia. Te lo juro. Todo el Y tiempo a lo nos mejor decía a sí. nosotros. Y a lo Dice, mejor sí. ¿qué? Y aquí se Esta cae mamada. y la... Es una comedia, no lo Es una estás sabiendo comedia. leer, carajo. ¿Por qué no la venden como comedia? Como comedia, se nos decía. Y a lo mejor tenía razón. Y a lo mejor Casi tenía siempre razón. Se tiene aparecía razón. Jesús en el Estadio Azteca en un Chivas América. Esas Pues cosas sí. se escribe. Es Sí. que, o sea, No, pues, pero claro que sí. Pero claro. No, pero además en sus grupos de... Deja tú lo que escribe para tiene la madre, pantalla, lo que no escribe en los tiene grupos de madre. WhatsApp. Es que está muy cabrón. Es ahí Está muy donde cabrón. derrocha el talento. El talento. Que la Yo, gente no es sepa. de esas personas en el mundo que te puede hacer reír tanto que lloras de la risa. Es correcto. Te puede hacer enojar tanto que lo quieres matar. Eso es más correcto. Que le tienes un amor profundo que No, te no da te lo ganas tenía. de decirle, ven, aquí estoy. Ya. Sí, eso sí también. Eso sí. Respira. Eso- Todo va a eso pasar. siempre se todo lo va a pasar. recibiré. Todo va a pasar. El abrazo siempre que me vean, Sí. abrácenme. Sí. En la calle también. Siempre. Eso genera ganas de quererlo mucho y de abrazarlo mucho. Está loco. Sí, estoy loco. Pobre dama. Pues eso fue Dama. Pobre dama. Dama, bendita. We love you. Y luego vino esta película que se llama Como novio de pueblo. Que amamos. Y que ahora que la vuelvo a ver ahí de cuando en cuando. Y la volví a ver hace muy poquito tiempo y le escribí a yo. Le dije, no mames, nuestra película es hermosa. Es hermosa, es hermosa. Yo creo que estábamos todos en un momento muy particular de nuestras vidas. Era un momento como de mucha querencia, de mucha resiliencia, de enseñarle a los estudios que podemos y que sabemos y tener a Warner detrás y teníamos la lana. La verdad es que ahora que están los tiempos tan complejos y que se están constriñendo tanto los presupuestos y que tenemos que hacer las historias pero con el mismo presupuesto, no, con la misma calidad, con el mismo cast, con lo mismo todo, pero con la mitad de la lana, y se vuelve de pronto cuesta arribísima. Y esa película como que se disfrutó muchísimo. Se hizo con... Yo creo que tienen los mejores amigos de la industria. Sí.
Sí. Se hizo un amor y una fraternidad y una comuna muy Sí, choncha. Sí, yo creo que es el rodaje que más he disfrutado en toda mi vida. ¿Qué pasó? Si pudiera volver a un rodaje en mi vida, volvería a esas 6 semanas en Trágame Puerto tierra Vallarta. y escúpeme en Vallarta. Sí. En sí, Vallarta, sí. ahí Ajá. con esa misma banda. Sí, no. qué Y justo, cosa. haré un paréntesis mórbido. No, morbosón. No, veníamos del temblor. Semanas antes. Es correcto. O sea, acaba de temblar. Estábamos la en ciudad esa estaba- sala de juntas cuando de pronto se empezó a mover la tierra y ese candil que no lo ven, pero tiene una estructura de hierro forjado, de acero. Y se hacía de un lado y del otro, Como de un chicle. lado y del otro. Y de la sala de juntas a la puerta debe de haber 15 metros tal vez. No podíamos llegar a la puerta. Cuando logramos salir, la tierra se hacía así Sí, éramos, y nos no sé, veíamos como 20 personas. lívidos, pálidos. Nos Estábamos abrazamos. en nuestra lectura, nos abrazamos, lloramos y dijimos nuestras familias, nuestras casas. Y corrimos literal Corrimos. hacia la Condesa, hacia la del Valle, porque los niños, porque las esposas, porque Sí, ya las cada mamás, cada quien a ver qué, y ya paramos unos días, porque estábamos recogiendo escombros y estábamos metidos en el acopio y estábamos metidos en la muerte y la Sí, destrucción. ¿y ya estaban en la En la pre. preproducción? En la pre. Órale. Y de pronto ahí dijimos, bueno, pues a retomar, ya nos están esperando en Vallarta. Y Sí, no podíamos mover, porque, No me acuerdo, porque no, las yo no fechas lo del asociaba. cast, porque todo, sí, estuvo Vamos, muy cabrón. enfrente de tu casa literal se cayó todo. Sí, le cayeron O 3. sea, justo donde tú vives, o sea, ahí en la esquinita, Sí. así, plap, plap, plap. sí, No, estuvo sí. cabroncísimo. Pues nos salimos todos a las calles a ayudar. Y a entonces ver yo tenía esa sensación como de cómo vamos a hacer una comedia en Era muy medio de doloroso. todo esto. Irnos a Vallarta creo que ayudó un montón, pero además sí entendí como la importancia de la ficción en un contexto como ese, que es que justo hay que seguir para adelante y hay que aligerar y esto es lo que da, ¿sabes? Da un espacio para relajar, desestresar, hacerlo bien es importante, que tenga como un buen contenido, que tenga como un buen espíritu, que no sea nada más ahí a robar y a buscar una taquillota y la chingada, sino de verdad echarle ganas para que tenga un poquito más de carnita. Y ahí la fuimos puliendo y llegamos a Vallarta y se hizo ¿Qué una pasó en burbuja. Vallarta, Todo. No, yo, pero lo que pasa es que ese rodaje yo no lo considero trabajo, jamás. Sí, Fueron estuvo las muy mejores cabrón. vacaciones de mi vida. Fue increíble. O sea, la química que hicimos con Regina, con Martín, con Ricardo y con Joe fue una cosa espectacular. Rodábamos nuestras 12, 13 Sí, sí. horas al día cagándonos de la risa todo el día, todo el día. O sea, me Sin acuerdo quererse que- separar ni un minuto, me acuerdo porque no, que es que no estábamos- había corte nunca. No, estábamos ahí, pon tú, Ricardo, Regina, Martín y yo haciendo una escena, cagándonos de la risa, diciendo barbajanería y media, y nomás se escuchaba 20 metros a Joe desde el video así, que quería participar de lo que Sí. estábamos haciendo. Bueno, terminábamos de rodar y nos íbamos al hotel A seguir. a seguir Echando el desmadre. cotorreo hasta las 3, 4 de la mañana. Dormíamos 3, 4 horas y nos íbamos a cotorrear al set. No, increíble. Increíble. 6 semanas, pero de... Y ahí fíjate que maravillosas. gran decisión cómo se armó, o sea, quedarnos todos en un hotel es de las mejores decisiones, específicamente en este proyecto, no sé si siempre, pero Siempre. nos daba una unidad Siempre. padrísima, estar como, no sé, por ejemplo, yo cuando llegamos quise hacer como una primera improvisación y estuvimos como 3, 4 horas en la casa y entonces ella preparó, había como una reservación en la casa para una cena y entonces llegaron ellos y empezaron como a... Y fue dejarse y jugar y jugamos horas. Y ya cuando acabó pasamos toda la película en improvisación. Y fue un ejercicio también como muy liberador para muchos porque pues, eventualmente van llegando los personajes que van llegando en la película. Y cómo lo fueron resolviendo y quién sí estaba y quién no. O sea, fue muy bonito como experiencia de construcción. Y luego el rodaje pues, fue muy disfrutable. La playa luego puede estar más pesado. Pero en este caso siempre era un calor. Hubo un día de 100% de humedad que me acuerdo que Sí, pero... pues, no podíamos estuvo ni pensar, delicioso. pero uno de No, estuvo 30, delicioso, o sea, delicioso. sí. Sí, porque también, pues una de las mayores virtudes que tiene Joe como director es darle un espacio a los actores donde se sientan dueños del set.
que no pasa muy seguido. Muchos directores quizás no lo hacen conscientemente, pero se adueñan de la dinámica del set, no comparten lo que está sucediendo con los actores, los piden a último momento, les dicen tú haces esto aquí y esto acá, y hace que los actores de repente sintamos como, ok, entonces yo nomás vengo a hacer una cosita aquí en tu película y no me estás platicando ni explicando por qué. Muchas veces los directores, por tratar de consentirnos y los directores tratar de consentirnos, decir no lo vayan a casar, pero eso hace que tú como actor no te sientas dueño del proyecto. Y con Joe, pues bueno, los dos proyectos grandes que hemos hecho ha sido así. Los actores nos sentimos, pero los dueños absolutos del set, y eso hace que las actuaciones pues me parece brillen muchísimo más y que los personajes florezcan y que puedan surgir cosas improvisadas muchísimo más ricas de lo que podrían surgir en ensayos y demás. Entonces eso yo siempre se lo agradezco a Joe. Y claramente en esta película pues fue pues yo creo que es lo más rico de la película, o sea, ver la dinámica entre nosotros cuatro. Que también fue un poco providencial porque no necesariamente no siempre hay esa química. No siempre. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes que ser novio de una chica con la que no tienes química? Bastantes veces. Una que otra vez. De todos tipos. La gran mayoría. De todos tipos. Unas con las que tienes mucha química, otras con las que más o menos, unas con las que no tienes química y unas con las que te detestas. Pero bueno. La ficción es la ficción y hay que contar el cuento. Pero esa es una chamba muy cañona, porque estás ahí enfrente y viene la parte de los besos y viene la parte de acá y no hay química y te veo y valoro muchísimo que te sobrepones, respiras, te metes a tu personaje y riájale vas y das todo ahí y honesto y cierto, y luego veo del otro lado como me consta del abuso, me consta del acoso, me consta de y Chema entero. Bueno, es la sobreponiéndose. Es la chamba. ¿Estás hablando de algo No. O sea, vaya, en la vida. Es un decir, pues. Es un decir. Muy cabrón. No todos los actores, así como Joe te abre el espacio y no muchos directores lo hacen. No muchos actores interpretan de la forma en la que tú. No muchos tienen esa capacidad como de abrir su alma, su corazón y entregar su ser completo a lo que están haciendo en ese momento y se convierten en ese personaje al 100. Y te lo te lo digo siempre y te lo reconozco toda la vida, pero Chema, my love, eres un monstruo de actor muy cabrón. Gracias. Muy cabrón. Gracias. Y creo que coincidimos. Todos. Un aplauso. Un abrazo y un aplauso. Gracias. No, pues es que me gusta mi chamba. Me gusta mi chamba, yo creo que ese es el secreto. Sí. ¿Y cuál no te ha gustado? ¿Qué cosa? ¿Cuál chamba no te ha gustado? ¿Cuál personaje has dicho que has dicho, no mames, esto está horrible? Ya dije que sí, me rifo. Bueno, pues No se dice. No digas el título, no voy a decir, pero no voy a decir. di como un personaje, o sea, alguito. Luego tiene que ver con el género. Ah, Hay géneros o métodos de Metodología modos de producción, Ah. modos de producción que pues digo, se agradece mucho la oportunidad, el trabajo siempre es digno, Sí. pero pues es algo que evidentemente no estás disfrutando porque no, la naturaleza del proyecto no lo permite. quiero ahondar un poquito en eso que estás diciendo porque tú y yo somos muy partidarios de las buenas prácticas y nos han tocado compartir malas prácticas también. Sí. Y tú y yo hemos vivido en los sets malas prácticas. Sí. Y nos caga. Sí. Y lo sufrimos un montón y platicamos y llegamos a acuerdos y luego los acuerdos de pronto no se cumplen. Y que o sea, sin decir ni personas ni, o sea, sin comprometerte, ¿qué es eso que vives en un set que de pronto dices, esto no está chido? Bueno, el maltrato a la compañía. Hay gente que trata mal a las personas que tienen alrededor. Sí. Eso para empezar, ¿no? Ya sea con palabras altisonantes, con malos modos, con lo que sea. Eso está mal. No considerar la existencia de tus compañeros de trabajo, sus horas, sus tiempos. Tú llegas tarde. Para uno, como actor, normalmente los actores tenemos el tiempo en el set el más corto.
para cuando nosotros llegamos, hay gente que ya llegó hace 2, 3, 4 horas. Correcto. ¿No? Y cuando nosotros nos vamos, hay gente que se queda 2, 3, 4 horas después. Si tú llegas tarde, le estás ampliando ese margen a los demás. O sea, hay dinámicas de poder espantosas donde, pues claro, cuando nosotros llegamos, pasan por nosotros, nos abren la puerta del coche, y entonces eso hace que los actores y las actrices piensen que es porque son importantes por ellos y no porque pues, somos el prop fundamental para que porque estás en secuencia y no te puedo sustituir. Y porque ya rentaron todo este pinche circo y sin tu cara, todo ese dinero Claro. y entonces, claro, y te van llevando como cabrita y ahora súbete aquí. Y hay gente que cree que el yo circo es y por yo ti, ¿no? Ajá. Sí, Yo eso no es puedo lo que creer acabo de que pensar. haya actrices y actores que tienen 20 años de carrera y no saben leer una hoja de llamado. Sí, Y, eso está cabrón. y llegan a su camper y no se imaginan, o sea, no se les ocurre nunca bajarse ellos solitos de su camper para ir al camper de maquillaje, porque evidentemente antes de subir al set vas a tener que pasar por maquillaje, ¿no? Pero no, los tienen que llevar. Los tienen que llamar. Y les gusta tronar los dedos para que les traigan de comer sin pensar que los chicos de alimentación no durmieron. Que tienen que atender a 100 tienen que personas. atender a 100 personas. Y que están cocinando para la comida. O sea, ya pasó el desayuno y estaban entre lavando platos del desayuno y preparando la comida y tú te despertaste con ganas de un Pero sándwich. últimamente a mí me parece que mucho de eso es un ejercicio intelectual, es no querer saber cómo se hacen las películas. O sea, no querer saber qué es lo que están haciendo los demás departamentos y en qué momento se tienen que coordinar todos los departamentos para confluir en el set, en el momento indicado, todos listos en el momento indicado para cuando el primer asistente dice acción. A lo mejor hay que hacer tours. Hay que hacer tours. Entonces los das llamado antes. Ay, pero ¿por qué mi escena es hasta Bueno, la tarde? mira. Te vamos a dar un tour del set. Bueno, mira, ven. bueno, mira. Y lo de la manita. Para que la cámara conozcan. dura corra Pues- en tu secuencia, tiene que pasar todo esto. Mira, Sí, amigo. Por supuesto. Puede ser, ¿eh? O sea, No está tan- mi No está tan compañero de sonido descabellado. tuvo que llegar hace hora y media a sacar sus cables, a checar las A pilas. de cablear cada- porque la distancia es de 20 metros. Pero yo, por ejemplo, yo que crecí en los desahogos del teatro, a nosotros, a mis hermanos y a mí, nos cuidaban todos los técnicos Claro. y las vestuaristas y los utileros. Y entonces siempre tuve noción de todo lo que sucede atrás. Pero también me acuerdo que en mis primeras películas, yo siempre me pasaba, pues, uno como actor, pues estás mucho tiempo en el set, sobre todo cuando te vas de locación, ¿no? Normalmente te subes en el hotel a tu camionetita, te vas a la locación todo el día, hayas terminado o no hayas terminado de Claro. filmar, como antes no había tanta transportación, te quedabas ahí hasta el corte, ahí te cortaba la delegada y ahí mismo te quedabas en el set, no te iban a andar regresando 2 horas en carretera. Sí, hay una camioneta nada más, Siempre claro. estabas muchas horas más en el set. Y yo me la pasaba por lo menos una semana de ese. Aunque yo tenía que hacer 3 escenas en el día, yo escogía un departamento y me les pegaba. Qué Entonces, importante. una semana con maquillaje. Ahí, ¿y qué haces? ¿Y cómo? ¿Y cuál? ¿Y por qué? A ver, ¿dónde dice? Y una semana con vestuario. Y una semana con efectos. Me acuerdo a ayudar a hacer los estopines en cosas de balazos. Qué chido. Y en el móvil. ¿Y dónde guardas el cable? ¿Y dónde guardas? Ay, ¿cuál es el 5000? ¿Cuál es la rondana con...? Ajá, Sí. sí, ¿por qué Century? Y así, pues aprendiendo. Y a mí siempre me gustó ayudar a cargar las cajas y a arreglar los cables y todas Qué esas importante, cosas. ¿no? Aprender a enredar cables. Pues, Uf. ese tipo de Y cosas. pues sí, lo que pasa es que a mí, pero también sabes que no, yo tampoco creo que sea una asignatura de todos. Es algo que a mí me gusta. Desde que empecé me di cuenta que el cine es como un reloj mecánico y da la casualidad que nosotros somos las manecillas, ¿no? Le indicamos, o sea, nosotros somos lo que se ve del mecanismo, pero Claro. le quitas un tornillo al reloj Ya. y todo el Valió reloj madre. deja de funcionar. Sí. Es correcto. Ay, qué bonita analogía, oye. Eres una manecilla muy hermosa. Gracias, Eric Elías. Cállate. ¿Verdad que se parece a Eric Elías? En este nuevo ¿Verdad? yo. Sí, De Joe. ¿verdad que sí? Después de Le Coli. Ustedes digan. Después del E. coli. Algo Lo que que hizo, Le Coli- algo que hizo Le Coli. Díselo, Le Igualito a Eric Coli Elías. esculpió a Eric Elías. O sea, que se despojó Tengan de E. Coli. mucho yo y dejó. Ay, Dios mío. Tengan Ecoli. Tengan E. coli Recomiendo. y una serie por estrenar. Y una serie por estrenar. 90 minutos. 90 minutotes. Quiero que Wow. me hablen both primero de la génesis, porque esto nadie se los ha preguntado y a mí me interesa muchísimo que me cuentes
¿De dónde vino? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué contamos 90 minutos? Ahí te va. Me acuerdo que la bajada del piloto la tuve yo muy clara. O sea, como que hice un primer draft como de la idea general. Me acuerdo también del nombre de Yuriel, que también salió muy rápido. Yo tenía un compañero de la secundaria que se llamaba Yuriel y siempre me pareció... Sí, a mí me encantan esos nombres. O sea, sí, me disfruto mucho bautizando a los antagonistas. En Dogma el antagonista se llama Abner Bautista. También es un gran nombre, me encanta. Y tenemos nuestras gorras de Abner Bautista. Tenemos las gorras de Abner Bautista. Y entonces ya, Abner era mi portero en ese momento. Entonces ahí siempre que cacho un nombre que me parece catchy, trato de bajarlo a un nombre cinematográfico. Y luego, bueno, manteniendo un guiño a mi filmografía, también siempre trato de incluir de alguna manera los Bertelis, que son parte de mi homenaje y mi amor por Julio Bertelli. ¿En dónde? ¿En Dogma? ¿En dónde está? En Dogma, el Bertelis es donde tienen a las mujeres secuestradas. Correcto. Un círculo de trata. Correctamente. En Como Novio de Pueblo, en Como Novio de Pueblo es un table. En Mala Fortuna es un lugar de chichifos. Qué divertido. ¿Qué otro? ¿Dónde más tenemos Bertelis? En Backdoor, el Bertelis es el infierno. El infierno. Y entonces hay una foto. Memo Villegas es el diablo. Y es Satanás. Y en medio del infierno, que es una gran fiesta, hay un cuadro de Julio Bertelli en smoking. Con un smoking blanco. Como con una pipa. Entonces, ese cuadro se lo regalé eventualmente. Se ha hecho un punto de mantener viva el chiste interno de Bertelis. Y ahora en 90 minutos hay que encontrarlo. En 90 minutos aparece. Es correcto. Es pieza clave de pieza los espacios del maestro Yuriel Santana también. Y eso, y creo que esa fue la primera construcción. Y luego sí, ya reescribimos y reescribimos durante 6 meses. Y ya la última versión fue la que se le vendió a Telemundo. Y el resto es historia. El resto es historia. ¿Qué historia? No, qué historia, mano. Qué historia, mano. No, sí quiero que me digas qué es lo más horrible, doloroso y lo más bonito de 90 minutos. Lo más bonito de 90 minutos sí ha sido la posibilidad de hacerla. Porque perdón. es un no te pongas nervioso. Perdón. Porque es un proyecto voy a comer chocolate. muy raro. Y siento que se coló. No sé bien cómo. O sea, tiene un espíritu como antisistema y como contraintuitivo y completamente independiente. Y la anécdota es muy tradicional, pero al mismo tiempo como no el común denominador de lo que se produce o de las ideas de las comedias o de lo que coyunturalmente es políticamente correcto. Y creo que ese es su gran valor porque la vuelve muy refrescante. Su llegada espero que sirva como desahogo de una cultura que cada vez está siendo más conservadora y más cerrada y que se nos olvida que el gran valor de la cultura mexicana está en nuestra risa y en voltearnos a ver y reconocernos y abrazarnos como somos y a aceptar las diferencias. O sea, ya sin clavarme mucho más, pero creo que 90 minutos es una serie que habla igual de segundas oportunidades, de volverlo a intentar, de equivocarse y pararse y seguir con el apoyo de la gente que te rodea y del apoyo de la gente que te quiere y la que no te quiere también. Y entonces creo que esa sensación es reconfortante porque a veces la vida se siente como que no hay espacio para el error y tenemos que recuperar el espacio para el error. Es clave para dejar de sentir el nivel de ansiedad y depresión que se siente culturalmente. Y entonces la serie
deja a los señores ser muy señores y los abraza siendo señores, no los critica por ser señores. Y cuando creo que el entorno en el que está situada nos recuerda que también el mundo es mucho más grande del microcosmos en el que nos manejamos. Ay, Joe, me vas a hacer llorar. Pues sí, yo creo que esto que estás diciendo es el corazón de 90 minutos y es lo que los 4 que estamos aquí sentados compartimos. Creo que nos llegó este proyecto en un momento muy particular de nuestras vidas como personas, como profesionales. Fue un parteaguas, nos hizo tocar fondo, nos hizo tocar fibras muy particulares. Y yo creo que ahí está la conexión con la gente y por eso es que la queremos tanto y por eso es que la sentimos un montón y queremos compartirla con mucha gente y queremos que llegue a muchos niveles y a muchos estratos socioeconómicos que van más allá de las fronteras ideológicas y van más allá de las fronteras que marca el dinero, la humanidad, la conexión que es el fútbol en el mundo y estos personajes tan entrañables. Y Chema, pues encarnas a este veneno que es puro amor, que es puro corazón, que lo vemos justo como dice Joe, llegar a la cima y caerse en caída libre y tocar el infierno de los infiernos y gracias a esta red de apoyo que es su familia, sus amigos, su comunidad, su grupo, logra salir adelante, se reinventa, renace y vuelve a ser este personaje de carne y hueso, pero que nos demuestra que sí se puede, que siempre se puede. ¿Qué te llevas de Veneno? ¿Qué me llevo de Veneno? Muchas risas, su corte de pelo. No, es un personajazo porque es un héroe clásico que tiene que aprender a ser la mejor versión de sí mismo y le cuesta mucho, porque además carga un dolor fuertísimo. Pero por el mismo tono de la serie es un héroe que tiene margen a equivocarse y eso es lo bonito, de que es un personaje que sí puede ir aprendiendo a lo largo de los capítulos porque tiene cómo equivocarse, ¿no? Y en esos errores que comete todo el tiempo, yo como actor tuve la libertad de ampliar más cosas para que se pudiera ver un personaje mucho más completo y profundo, ¿no? Como por ejemplo, es uno de los detalles que más me gusta de todo el personaje en toda la serie, que es al final del capítulo 3. Y ahí me puse yo necio, porque no sé, algo en mí me decía, es que lo tengo que hacer así, ¿no? Y viene el personaje después de su gran viaje interior, preparado ahora sí, después del capítulo 3, de enfrentar su culpa, y entonces ahora sí ya va encaminado, ahora sí va el método ascendente para hacer, y viene a tener la conversación más importante que ha tenido que tener en los últimos 20 años, y se viene comiendo un elote, ¿no? Después del viaje de ayahuasca. Y justo antes de tener la conversación más importante, el naco avienta el elote a la calle, así lo tira a la calle, a la nada, ni se da cuenta de que está haciendo un pinche vulgar ahí tirando la basura en la calle. Se prende su cigarro y entonces ya tiene la conversación de crecimiento personal, ¿no? Sí. Entonces es un personaje hermoso porque me dio esa libertad creativa, es un personaje con mucho margen. Y muy hermoso, y así está llena toda la serie con este personaje. Entonces, bueno, como actor me llevo eso, la capacidad, digo, la suerte de tener la capacidad de poder hacer un personaje rico, con una gama de cualidades y de errores que es muy disfrutable. Qué chido. ¿Cuándo? ¿Dónde? 15 de julio. No se la pierdan, a partir del 15 de julio en el catálogo de Universal Plus, al cual pueden acceder a través de muchísimas plataformas como Amazon, como Prime, como Total Play, Easy, Claro Meli Video, Plus, Claro Video, ahí van, Libre. le pican y búsquenla. Tiene 90 3 meses minutos. por 79 pesos. Está una ganga. y el catálogo de Universal Plus, pues es quizás el catálogo más chido del mundo, ¿no? Ido. Pues Sí. sí. 15 de julio, Universal Soy Plus. Universal. Sí.
Gracias. Los Gracias amo. a ti, Moni. Gracias, Moni. Gracias. Nos vemos pronto. gracias. Pero querías hacer cine. Pero querías hacer cine. Maldita sea. ¡Malditos necios!